el chat para que me enviaras tus datos. Otra vez los puse ahí, por favor, envíamelos por el WhatsApp. Se la monitora. Ok, listo, muchísimas gracias. Ya está abierto, ya está grabando. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, doctor, bien, gracias. Está un poquito enredadito por aquí. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, doctor, Buenas. ¿cómo ha estado? Muy bien, bien, gracias a Dios. Ustedes bien, ¿no? Bien, gracias a Dios. Eso es lo importante. A la hora de la verdad, eso es lo que interesa. Bueno. Miremos hoy condensado para no ver artículo por artículo. Ver los aspectos más generales de la nueva Constitución, o sea, la Constitución del año 91. Los aspectos más generales yo diría que son cuatro. La Carta de Derechos, el régimen económico, el régimen territorial, la rama ejecutiva, y hay que agregarle las otras ramas, la judicial, la legislativa y los organismos de control. Entonces vamos a resumir los aspectos más generales de la nueva Constitución. La nueva Constitución, Zulay Nieto, tú eres la monitora, ¿cierto? Sí, doctor, mucho gusto. ¿Es Zulay o Zuley? Zulay. Zulay. Encantado de conocerte, que no te vi en la clase pasada. Sí, todas las clases de estado, doctor. La que no he podido ver así, es a Sidonia Maturana. Que Ayer la dejó arreglada, profe. Ahí estaba con la cámara. Pero ahí, acá está conectada. Qué foto tan linda aparece, pero no he podido verle la cara. Profe, lo que le dijo Zulay es verdad. Ayer me dejó vestida y alborotada. Ahí estaba. Lo que pasa, profe, que como me conecto del computador de la oficina, no tiene cámara y ayer me conecté del celular para que me viera, pero usted no me dio el valor. Y entonces, ¿cómo por el celular te veo es la voz, pero no yo veo. coloqué pregúntele a Zulay, lo que le está diciendo Zulay es verdad. ¿Y ayer me le puse toda linda y no me ignoró. Ay, de lo que me perdí yo, ¿no ves? Sí, ¿No ves? mañana me le pongo otra vez para ahí. Mañana. Coordinemos para mañana. Para mañana, profe, bueno, me tiene ahí firme. Perfecto, es un compromiso. Bueno, profe. Doctor, buenas tardes. Bien. ¿Quién habla, Hugo Armando? ¿Quién habla? Víctor Galindo, doctor, buenas tardes. Ah, don Víctor Galindo. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Buenas tardes, compañeros. Bueno, entonces, la nueva Constitución consagró en todo su articulado, y especialmente en el título primero, consagró y habla de los derechos fundamentales. Y en el título segundo habla de los derechos, garantías y deberes. Y también mete ahí todos los preceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, declaración que se proclamó, como ustedes saben, en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre del año 48. Entonces, todos los colombianos tenemos a partir del 7 de julio del año 91 toda clase de derechos. ¿Como cuáles? A que nuestros hijos nazcan libres e iguales ante la ley. Derechos a la libertad, a la vida, a no ser esclavos ni a ser torturados, a que se nos reconozca la personalidad jurídica, a formular cualquier petición ante las autoridades y los recursos de las providencias que decidan tales peticiones, derecho a la locomoción, derecho a la educación, a la vivienda,
Derecho al trabajo y a la seguridad social, al salario, al descanso, a fundar sindicatos, partidos y movimientos políticos, a informar y a ser informado. En síntesis, todas las necesidades primarias, culturales, espirituales, tenemos derecho, todos los colombianos. Por otra parte, todas las personas, pero absolutamente todas, tienen sus derechos reconocidos constitucionalmente. Los niños, sus derechos, los hombres, las mujeres, los ancianos, los jóvenes, los deportistas, los minusválidos, los inválidos, los superdotados, las personas naturales, las personas jurídicas de economía solidaria y las multinacionales. Entonces, no son simplemente enunciados, sino que son verdaderos derechos que consagra la Constitución. Hay un derecho que me viene a mí llamando la atención, y es un derecho que no le encuentro como respaldo en la Constitución. Miren, voy a buscar, creo que es el artículo 48. Que me estoy acordando de esa inquietud que yo tengo. ¿Aló? Está en clase en este momento, ¿en qué te puedo ayudar? La propiedad privada. Sí, bueno. Nos enseñaron en derecho civil que la propiedad es un derecho. No hay duda de que la propiedad es un derecho. Déjenme ver si por aquí estuviera mi código civil. Código civil. Eso lo tengo por aquí en Caramá, momentito. Código civil. Vamos a buscar en el Código Civil el derecho de propiedad. Vamos a buscar aquí. Aparece
daño, derogación, despojo, define, definición. A ver si es el 684. Ayúdenme a encontrar en el Código Civil el derecho de propiedad. En el artículo 669 inicia como hablando sobre el dominio y la propiedad como derecho, doctor. Sí, señora. Muchas gracias. Sí, así es. Miren, es que les voy a dejar una inquietud. No a título de tarea, sino una inquietud profesional. A ver si ustedes comparten conmigo esa inquietud. El 669, gracias por acordarme, dice el artículo, el dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Entonces, el dominio o propiedad es un derecho real. Así está definido en el Código Civil. De modo que yo aprendí eso desde que estaba en kinder jurídico y eso no ha cambiado. La propiedad o dominio es un derecho. Ahora, tomen la Constitución del 91 y miren el artículo 58 de la Constitución del 91. Si tienen la Constitución del 91, miremos el inciso segundo. ¿Alguien quiere leerme el inciso segundo? ¿Qué es lo que dice? Sí. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. Hasta ahí, no siga más. Vuelve y repítame. ¿La propiedad qué es? La propiedad es una función social que implica obligaciones. Pare ahí. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Es un derecho o es una función social? Doc, pero es que el mismo artículo 58 al iniciar dice que se garantiza la propiedad privada. Sí, se garantiza la propiedad privada de los demás derechos, pero aquí nos está diciendo constitucionalmente, nos está diciendo qué es la propiedad. Mientras que el Código Civil nos dice que el dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real. Entonces el Código nos dice que la propiedad es un derecho real y la Constitución nos dice que es una función social. Eso no me lo vaya a digerir así tan rápido, Hugo Armando. Tiene que tomar mucha agua. Es muy distinto decir que la propiedad es un derecho a decir que la propiedad es una función. Mire usted que el artículo 58 no dice que consista en una función social. No, dice la propiedad es. Y lo está diciendo la Constitución. Entonces, la Constitución no pone duda. La propiedad es una función social. Y el Código Civil nos dice que el dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real. El Código Civil nos dice que es un derecho y la Constitución nos dice que es una función social. Doctor. Entonces, como ha de preferirse la Constitución, yo llego a la conclusión de que el derecho de propiedad desapareció porque ya no es un derecho real.
Sí, ¿quién quiere? Doctor, me genera una inquietud con respecto a este análisis que se está realizando en este articulado con relación al articulado del Código Civil 669. ¿No es aquí entonces donde se abre la opción para la propiedad del suelo que se adquiere y la propiedad del subsuelo que corresponde igual a la nación y por eso es una función social? Porque cuando la nación requiera la utilización del subsuelo de esa propiedad, entonces puede tomarla o puede negociar con la persona que aparentemente es dueña del simple suelo. Bueno, eso es cierto. Eso es Doc. cierto. Incluso el Estado puede expropiar. Pero aunado a eso y a lo que usted está comentando, el mismo artículo 58 dice se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos. O sea, es como Sí. si la propiedad privada la incluyera en todos esos derechos adquiridos. Porque dice, Sí, y los demás. De acuerdo. Dice, se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Y el Código Civil lo establece. No pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. El problema es que el derecho reconocido en el Código Civil está siendo desconocido por la Constitución. Porque es que una cosa es o no es. Sí, es ambiguo, dado las dos definiciones en el mismo artículo. Sí, correcto. Entonces yo tengo, según el código, un derecho de propiedad, derecho de propiedad que se llama también dominio. El dominio que se llama también propiedad es un derecho real. Entonces el código me dice que es un derecho real. Y la Constitución dice que se garantiza la propiedad privada, la propiedad privada, la propiedad privada. Pero más adelante, entonces, me desnaturaliza todo y todo el contexto y todo el derecho que yo sé, me lo tira al suelo diciéndome que la propiedad es una función social. Que me dijera, la propiedad consiste en una función social, yo lo entiendo y lo acepto. Pero entonces me pone en un problema grave. Cuando a mí me pregunta alguien, doctor, ¿y qué es la propiedad? Yo no voy a poder decir. Según el Código Civil es un derecho real y según la Constitución es una función social. Entonces, la Constitución acabó, el constituyente del 91 acabó con el criterio de la propiedad privada. Lo acabó porque no le reconoce el carácter de derecho real. Porque derecho real, ¿qué es? Es el derecho de disponer de una cosa, gozar y disponer de una cosa, no siendo contra la ley o contra derecho. Entonces, ese es el derecho de propiedad. La propiedad de dominio es un derecho y la Constitución es una función social. Yo no he podido, yo le he preguntado a muchos profesores en la universidad y no me han podido aclarar este punto. Hablé con muchos buenos profesores de la universidad, ¿no? Y nada, comentaba yo eso con el doctor Pedro Pablo, con muchos profesores de allá. Entonces, miren cómo queda uno. Uno queda loco. Y yo como profesor de Derecho Constitucional, tengo que decirles, prefieran la Constitución. Y entonces, donde ustedes le digan a un profesor que la propiedad no es un derecho real, ese profesor los va a coger a ustedes del pelo y va a trapear el piso con ustedes. Porque si a mí un alumno me dice que el derecho de propiedad no es un derecho, que el dominio de propiedad no es un derecho real, entonces yo le voy a coger del cuello, le voy a encuellar. Pero si él me dice, doctor, no me mate, pues es que yo respondo con base en la Constitución. La Constitución dice que es una función social. Bueno. Y... Profe, o sea que si se cita esto en un proceso, le pueden decir a uno que es inconstitucional. Correcto, sí, correcto. Ahora, mire, sigamos con esa impropiedad. Dice, la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, me pregunto, como tal, ¿la función social o la propiedad? Dice, la propiedad es una función social. Como tal, le es inherente una función ecológica. Como tal nos referimos a la propiedad o como tal se refiere a la función social. Léanme esa partecita. Interprétenme. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, como propiedad o como función social.
Porque Como una cosa, función social. pero, ¿y por qué me deja a un lado la propiedad? No es que Porque el legislador la está estimando justamente como función social. Entonces, cuando termina el inciso o esa parte de ese inciso, donde dice que implica obligaciones, se refiere a la función social. Ya, entonces, si es así, entonces a la función social le es inherente una función ecológica. Una función le ingiere otra función. ¿Sí? Báileme ese trompo. La propiedad es una función social. Como función social le es inherente una función ecológica. No sé, no le doy sentido. Dice como tal, la propiedad. Bien, si hablamos de la propiedad, yo entiendo que a la propiedad se le puede endilgar una función ecológica, lo entiendo. Pero a una función social le es inherente una función ecológica. Es el problema. Y es que aquí nos unifica la propiedad con la función social. Nos dice que la propiedad es una función social. Para mí esto es un galimatías tremendo, terrible, y yo no lo he encontrado en ningún autor. Yo he estado mirando libros y nadie me trata ese punto. No he podido verlo. Si ustedes tienen algún profesor que tenga un concepto más claro de esto, se los agradecería. Porque a mí no me pueden decir que el 669 del Código Civil desapareció, porque ese está vigente. El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal. Y aquí la Constitución ya no me dice que es derecho real, me dice la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, como propiedad, le es inherente una función ecológica. Como tal, como función social, le es inherente una función ecológica. Yo les dejo esa inquietud. No es... Profesor, buenas noches. Buenas noches. Perdón, lo interrumpo. Es que el concepto de función social de la propiedad es un concepto del tratadista León Dewey. Él es el que lo desarrolla, digamos, sí, como en toda su generalidad, y de hecho sí, causa muchísima polémica. Pero sí, quería decirle que ese es el origen del concepto de la función social de la propiedad. Sí, León Dewey habló, en el derecho francés habló mucho de eso. Pero León Dewey no pudo probar, no ha demostrado que sea una función social. Que consista en una función social, estoy de acuerdo. La propiedad consiste en una función social. Pero que ya me digan que la propiedad es una función social, me matan porque yo soy civilista. Y entonces, ¿dónde queda el concepto del Código Civil de que es un derecho real? Un derecho real para gozar y disponer de ello, no siendo en forma arbitraria. Entonces es una función social. ¿Y entonces a quién pertenece esa función social? No lo explica. Esos son los problemitas de correr a hacer constituciones de la noche a la mañana y de aparecer ante el mundo como unos grandes constituyentes, como fueron algunos que se metieron con la Constitución del 86, que se metieron a... Perdón. Buenas noches. Buenas noches. Perdón. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Daniel Marín, no sé si me escucha bien. ¿Sí? Muy bien, okay. Daniel. Sí. ¿Tienes alguna inquietud? No, iba de pronto a hacer un pequeño aporte con respecto al tema que estamos tocando. Creería yo que esa frase es un as bajo la manga del Estado como ente superior para restringir o limitar esa propiedad, para no darle ese carácter absoluto a la propiedad. No es que restringir, es que el Estado le quitó el carácter de derecho real. Claro, como ente superior lo está haciendo. Esta Constitución lo está haciendo para salvaguardar intereses generales por encima de particulares
que ejercen ese derecho real sobre la tierra o sobre la propiedad. Miren, vamos a hacer una cosa que se me está ocurriendo en este momento. Hay que presentar 2 exámenes. Yo voy a hacer 2 exámenes. Háganme el favor. Se reúnen en grupos de 10 o de 1, de 2, de a 5, pero ojalá de a 10. Y me van a desarrollar esta inquietud. El profesor nos plantea como me la estoy planteando yo. La propiedad es un derecho real de conformidad con el 669 del Código Civil o es una función social de conformidad con el artículo 58 de la Constitución. Y con este agravante. Uy, doctor, disculpa, ¿me puedes repetir? Qué pena, doctor. Sí, profe, por favor. La inquietud que yo tengo es la siguiente. ¿Es el derecho de dominio o propiedad un derecho real como lo establece el artículo 669 del Código Civil? ¿O es una función social como lo establece el artículo 58 de la Constitución? Entonces, o es propiedad un derecho real, si la propiedad es un derecho real, o es una función social. No en qué consiste, porque yo no estoy diciendo en qué consiste. La Constitución es muy clara, no me dice en qué consiste, me dice es. No hay duda, la propiedad es una función social. Y el código me dice, el dominio es el derecho real. Entonces, según el código es el derecho real. Según la Constitución es una función social. Y entonces, ante un problema, ante un enfrentamiento de una ley, de un artículo con la Constitución, tenemos que preferir la Constitución. Entonces, el artículo 58 mató al artículo 669. El artículo 58 de la Constitución acabó con el concepto de propiedad que tiene el Código Civil. Acabó con todo eso. Entonces, yo quiero dejarlos a ustedes con esa inquietud. Entonces, me van a desarrollar ese temita y me van a decir a qué llanito llegan. Disculpe, doctor, ¿en grupos de cuántos? De lo que quieran, máximo 10. Ojalá sean 10 porque como son, oígame, son un jurgo ustedes. Son como 80 y pucho. Entonces, para yo corregir, pues puedo corregir trabajos de a 10. Sí, miren, voy a mirar el listado que tengo. Sí, tengo 82 alumnos. Entonces, sí, listo. 8 grupos de a 10. Eso me parece muy bien. 8 grupos de a 10. Y ahí digan todo lo que se les ocurra a ustedes. Todas las barbaridades que se les ocurra, porque aquí todo es posible. Sí, todo es posible. Porque si a mí un alumno me dice la propiedad no es un derecho real, miren, lo cojo del piso y trapeo con él. Sí, lo cojo del pelo, trapeo con él. Entonces me va a decir, doctor, por Dios, no atente contra mí. Si yo soy un eminente constitucionalista, no es que la Constitución me dice que es una función social y usted cómo me trata de esa manera. Para mí la Constitución, los constituyentes acabaron con el derecho de dominio. Quizás porque los constituyentes del 91, todos de izquierda, querían meter una constitución eminentemente, qué sé yo, izquierdista o no sé, una constitución que no fuera capitalista, sino socialista. Pues de pronto socialismo soviético, pero comunismo ya está raro. Pero esa es la inquietud, desarrollenme ese tema. ¿Sí les queda claro el trabajo para hacer? Sí, señor. Desde ya, de modo que cuando yo pregunte, son 8 grupos, ¿quiénes conforman el primer grupo? Que lo confortan Zulay Nieto, Martín Infante, Rosa González, Luz Samantha, Luis Alberto. El grupo segundo le empieza Sidonia Maturana, que no la he visto, Juan Maecha, Carlos Velandia, Tercer grupo, Olga Ginés. Cuarto grupo, Milena Paredes, qué foto tan bonita la de Milena. Y así. Y entonces ustedes me dicen
¿A qué conclusión llegan y por qué? ¿Cuáles fueron los fundamentos? Es válido, ustedes le pueden preguntar a los profesores, a los jueces, a los magistrados, a todos los que quieran. A todo el mundo pueden preguntarle, porque la idea es aclarar esta contradicción. Esto que encuentro yo no estoy loco. Yo trajino mucho las leyes, estudio mucho, sobre todo a mí me gusta interpretar. Y para mí la Constitución es muy clarita, la propiedad es una función social y el Código me dice que el dominio, que se llama también propiedad, es un derecho real. Y entonces, entre lo que dice el Código Civil y dice la Constitución, tengo que preferir la Constitución. Entonces la Constitución acabó con el derecho de dominio de propiedad del Código Civil. Esa es la conclusión a la que yo llego. Bueno, ¿está interesante o no? Doctor, una consulta. Ese trabajo para presentárselo, ¿qué día, en qué momento o es para hoy en la clase? Para hoy no, mi amorcito. Ese va a ser el primer tema, ese va a ser el primer examen. Dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios y ustedes son el pueblo. Entonces va a haber 2 exámenes en este curso. Ustedes me van a decir qué día quieren que les haga el primer examen y qué día quieren que les haga el segundo examen. A sabiendas de que el primer examen de lo que va a tratar es sobre este punto. Podemos haber visto todo el derecho constitucional, pero ustedes me van a hablar de este punto. ¿Ok? Y el segundo punto, pues el segundo examen no sé todavía sobre qué ir a tratar. Pero entonces esa es la inquietud para el día en que ustedes me digan, son ustedes los que me van a decir, nosotros queremos el primer examen tal día. Y ese día lo hacemos. ¿Estamos? ¿Va para esa o no? Quiero ir, ¿sí o no? Sí, doctor. Doctor, totalmente de acuerdo. Doctor, sí. ¿Estamos de Sí, acuerdo? doctor. Bien, bueno. ¿Para el próximo viernes, muy temprano, o qué dicen, compañeros? Como ustedes quieran. Creería que si nos da que sea el próximo viernes, o sea, de pasado mañana en 8, para que porque ya sería la segunda semana de clases. Sí. O sea, el 5 de marzo. Sí. Sí, porque las clases se acaban el 19 y para que no nos quede tan encima ambos ejercicios. Está bien, perfecto. El 6 de marzo es un sábado. Pues yo por mí no hay problema. A mí me citan sábado, domingo y rico, sabroso. Propongo que el plazo de que le gano el domingo al mediodía, el 7, no sé. ¿Qué dicen ustedes? Pues teniendo en cuenta la metodología que puso el profesor, y el profesor pues me corregirá, nosotros hacemos la entrega, pero el parcial sobre el tema es oral y pues entre todos tenemos que sustentarlo ahí escrito. No sé si es correcto, doctor. Pues no por escrito, verbalmente. Yo vengo y le pregunto, bueno, entonces, Rosa González, ¿usted qué opina sobre el tema de investigación? Doctor, que yo, que tú, que los rayos matutinos. Bueno, y entonces usted, Luz Amanda, ¿usted a qué conclusión llegó? No, doctor, pues yo llegué a la siguiente data. Y usted, Mateo López, no, pues para mí los dos están pifiados, etcétera, ¿sí? Yo quiero es el criterio jurídico, quiero ver el criterio jurídico. Aquí no hay memoria, aquí no hay nada, aquí es criterio jurídico. Vean, me identifico plenamente con una sentencia por allá que encontré fecha tal que dice tal otra. Me identifico plenamente con el doctor Nepomuceno Banoy. Entonces, a ver qué dice el doctor Nepomuceno. Y así los voy a calificar. ¿Ok? Profesor, qué pena, no me quedó muy claro, pero entonces hacemos un ensayo para el grupo de 10 personas y bajo ese ensayo usted coge el grupo de 10 personas y a cualquiera de los 10 le pregunta el criterio que cada uno tenga, ¿es verdad? Sí, señor, los 10 van a participar. Yo vengo y digo, ¿quién quiere comenzar? Entonces me dice Erika Arias, yo, doctor, yo arranco. Bueno, ok. Entonces ahí vamos desarrollando la madeja.
Entonces Erika va a hablar de tal cosa, después entrará Rosita, después Karen, después Milena Paredes, etc. Vale. ¿Sí les parece bien o no? Bueno, doctor, claro que sí. Sí, señor. Bueno. Sí, claro. Y es válido, válido, aquí vale todo, es decir, hablé con el magistrado tal, con el doctor fulano, con el tal tratadista, con una sentencia, todo es válido. Que lo que interesa es el criterio. Yo lo que califico y miro en un alumno es el criterio jurídico. No repetir lo que un profesor me hace escribir de memoria. Porque es que yo odio a esos profesores que maltratan a sus alumnos y los ponen a meter, en vez de cerebro, a meter una grabadora. Y no, el derecho no es memoria. Yo tengo que entender el derecho. Por eso le estoy poniendo este programa, porque no entiendo nada. Yo no entiendo absolutamente nada. Yo venía feliz, dichoso. Yo decía que el dominio o el derecho privado es un derecho real. Venía feliz hasta que me encontré esa perla en la Constitución. Y entonces ya, yo digo, bueno, ¿en qué quedó mis conocimientos de civil? Yo, pobre civilista, pobre pendejo, ¿en qué quedé? Yo quedé mal, porque tengo que decir, sí, es una función social. Pero ¿por qué es una función social? No sé por qué es una función social. ¿En qué consiste? Es distinto. Que la propiedad consiste en una función social. Eso sí ya tiene su explicación. Pero ¿por qué el legislador me dice es una función social y no es un derecho real? Ahí es donde estoy yo, varado. Y no lo entiendo. Y mientras yo no entienda el derecho, yo no soy un hombre feliz. Ayúdenme a ser feliz. ¿Ok? Y si no, van a seguir desgraciados conmigo para el resto de la vida hasta que no nos arreglen este camino. Bueno, doctores, bien. Entonces, todas las personas, absolutamente todas, tienen sus derechos reconocidos constitucionalmente, sí. Los niños, los hombres, las mujeres, los inválidos, los superdotados, las personas naturales, etc. Todos tenemos nuestros derechos amparados en la Constitución. Hay un régimen económico, que es al que nos estábamos refiriendo, que la propiedad en el artículo 58 tiene varias innovaciones. Se hace una promoción de la propiedad solidaria que no existía como principio en la Constitución del 86, y con lo cual se permite la democratización y el acceso a la propiedad para quien no la tiene. Y establece la expropiación por la vía administrativa. Esto es un procedimiento expedito que logra la realización de las obras públicas o las obras de interés social cuando las circunstancias así lo requieren. También incluyó entre los bienes expropiados los muebles. La Carta del 86 no lo señalaba expresamente y en consecuencia se entendió que solo se trataba de inmuebles rurales y urbanos. Pero lo más significativo es el mecanismo según el cual el Estado logra combatir el enriquecimiento ilícito, pues se podrá declarar la extinción del dominio de los bienes adquiridos en conexidad con el crimen organizado. Eso es lo que venimos haciendo. Aspecto fundamental en el régimen económico lo constituye la protección del Estado a la producción de alimentos y para tal efecto se desarrolla un desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuniarias, pesqueras, forestales, así como a la construcción de obras de infraestructura física y a la adecuación de tierras. Hay que decir que la nueva Constitución no acaba con el monopolio, ¿no? Por el contrario, lo fortalece, pero lo fundamenta en la competencia económica y además preserva los derechos de los pequeños productores y de los trabajadores. En materia de planeación, la Constitución también trae innovaciones. Hay un Plan Nacional de Desarrollo
conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas de orden nacional. Se formó el Consejo Nacional de Planeación, integrados por representantes de las entidades territoriales, de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios, culturales, designados por el presidente de la República, de listas que le presenten las autoridades y las organizaciones respectivas. En materia de gasto público social, la nueva carta obliga al Estado a satisfacer las necesidades básicas de la población. También se establece en la Constitución del 91 que el Banco de la República ejerce las funciones de banca central. Y entonces, ¿en qué consisten los cambios? Pues que se eliminó la Junta Monetaria y fue reemplazada por la Junta Directiva del Banco de la República. Y lo más sustancial, el Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. Entonces, se va a pronunciar de esa forma. Dicen que con esta medida se favorece especialmente a los asalariados cuyos ingresos se ven todos los días menguados con el alza constante de los productos de consumo masivo. Otro aspecto general de la Constitución es el régimen territorial. En uno de los aspectos donde se puede decir que la reforma fue estructural es en lo relacionado con el ordenamiento territorial, hasta el punto de que se ha llegado a decir que se trata de un mal disimulado federalismo que fue introducido en el proyecto de gobierno y que varios delegatarios perfeccionaron su redacción y presentación. Si bien no se trata propiamente de un régimen federal, sí se le da mayor injerencia a las comunidades religiosas y locales con proyecciones de sistemas híbridos que no encarnan ni el federalismo ni el sistema unitario tradicional. Según la nueva carta, son entidades territoriales, los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Mantiene la estructura territorial de la Constitución, con excepción de la creación de los territorios indígenas. Esa es digamos, lo novedoso. La rama ejecutiva, pues, diríamos que los poderes del presidente de la República se han visto disminuidos en la nueva Constitución. En la Constitución del 86 se le otorgaban inmensas facultades al presidente hasta el punto que Miguel Antonio Caro aceptó que se trataba de un monarca. Y Miguel Antonio Caro decía, sí, es un monarca, pero elegido. Estos poderes se vieron aumentados en las reformas de la Carta del 86. La elección de gobernadores, como que priva al jefe del Estado del poder de nominación. El control político y administrativo sobre las regiones se le quita al presidente. Le queda la posibilidad de que el mandatario seccional se constituya en agente del presidente de la República, es decir, que el gobernador, como lo es un representante del presidente y que como tal puede desarrollar en el departamento las ideas o los planes que tiene el presidente de la República. La creación de la vicepresidencia, yo diría que esa figura puede convertirse en una situación perturbadora para la gobernabilidad del Estado,
porque si el vicepresidente o la vicepresidenta son de unas ideas y el presidente es de otra, va a encontrar problemas. Hay otra cosa que tiene la Constitución, el voto de censura a los ministros. Ese voto de censura a los ministros coloca al presidente en una latente crisis en el plano ejecutivo. Otra, la ratificación de los embajadores por parte del Senado. Eso es una labor propia del presidente, pero no. La nueva Constitución dice la ratificación de los embajadores por parte del Senado. La limitación de los estados de excepción. Se le recortan las facultades extraordinarias, especialmente en materia fiscal. La rama judicial en la nueva Constitución. Las innovaciones en la rama judicial consisten en la creación del Colegio Superior de la Judicatura, que no existía. La Corte Constitucional y la Fiscalía General son creaciones de la Constitución del 91. Creación del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional y la Fiscalía General. Se dijo que el Consejo Superior de la Judicatura está constituido por dos salas, la administrativa y la jurisdiccional disciplinaria, y cumple las funciones que había desempeñado el Consejo Superior de la Administración de Justicia y el Tribunal Disciplinario, que teníamos eso antes. Esas funciones se las quitaron y se las dieron al Consejo Superior. Competencia, la Corte Constitucional tiene como función la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Esa competencia la tenía antes la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Ya no es así. La rama legislativa. Yo diría que el Congreso salió fortalecido en la nueva Constitución porque, aunque perdió los auxilios y los viajes al exterior, ganó en dignidad y control político mediante varios instrumentos. Por ejemplo, la circunscripción nacional para Senado y departamental para la Cámara en periodos de doble sesión. Citar y oír a personas y entidades particulares, voto de censura contra los ministros. Bien. Los organismos de control. ¿Quién habla ahí? ¿Wilberto Darío? Wilber Darío, por favor, ciérrame el micrófono. Wilber Darío, por favor, ciérrame el micrófono. En cuanto a los organismos de control, además de las tres ramas del poder público, fueron creados dos órganos de control autónomos e independientes. ¿Cuáles son? La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. La primera, o sea, la Contraloría General de la República, es la encargada de vigilar la gestión fiscal de la administración y la de los particulares o entidades que manejen fondos. Listo, gracias. Por favor, cerremos ese micrófono, Wilber Darío. Gracias. Entonces, otra vez, estaba refiriendo a los organismos de control y alcancé a decir que además de las tres ramas del poder público, fueron creados dos órganos de control autónomos e independientes: la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. La Contraloría es encargada de vigilar la gestión fiscal de la administración y la de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación.
A la Procuraduría General de la Nación corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas. De acuerdo con los artículos 277 y 278, al Procurador General le corresponden dos clases de funciones: las funciones delegables y las funciones directas. Las funciones delegables están consagradas en el artículo 277 de la Constitución y las puede desempeñar el Procurador General de la Nación por sí mismo o por intermedio de sus delegados y agentes, y en términos generales son semejantes a las que hasta hoy ha cumplido el Ministerio Público. La norma en comento, o sea, la Ley Cuarta de 1990, habla de vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos que corresponden al literal A del artículo 2 de la Ley Cuarta de 1990. Entonces, las funciones directas están consagradas en ese artículo 278 y de acuerdo con su texto se subdividen en 4 especies. Miremos artículo 278 de la Constitución Nacional. El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones. Entonces, las funciones directas están consagradas en el artículo 278 de la Constitución. De acuerdo con su texto, se subdividen en 4 especies: funciones sancionatorias, funciones con relación a la rama legislativa, funciones judiciales y funciones administrativas. Tiene 4 funciones. 278 nos habla de 4 funciones. Funciones directas en 4 especies. La más difícil de todas, diría yo, que es la que tiene el Procurador General de la Nación, que es la sancionatoria. En efecto, a través de este proceso, se trata de desvincular previa audiencia y mediante decisión motivada al funcionario público cuando quiera que incurra en delito. ¿Cuáles son las causales para desvincular al funcionario público? Causales para desvincular a un funcionario público: infringir de manera manifiesta la Constitución y la ley, una. Derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones. Obstaculizar en forma grave las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional. Obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia y obrar con manifiesta negligencia en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón de su cargo. De modo que yo creo que la más difícil de todas las funciones la tiene el Procurador General de la Nación cuando se trata de desvincular a un funcionario público. En el aspecto político, uno de los grandes cambios que se introdujeron en la Constitución del 91 es el aspecto político, el creado directamente por la institucionalización de los partidos y que se va a generar por el proceso de participación comunitaria y gremial. Se vio desde la misma conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, desde ahí se vio, allí hubo nuevas fuerzas provenientes de movimientos políticos de minorías étnicas y religiosas. Ya no fue el predominio del bipartidismo que dominaba y que se distribuía las dignidades, sino que hubo nuevos protagonistas en la palestra.
Lo que fue la constituyente va a tener proyecciones en el escenario político con nuevos instrumentos. El respaldo de candidatos por medio de firmas, el tarjetón, la separación de elecciones, la financiación de los partidos y movimientos políticos, el voto programático y la revocatoria del mandato por parte de la ciudadanía. Y todo eso pues tiene que influir en la vida política de la nación. Bueno. Digamos que esos fueron, en términos generales, los aspectos más importantes de la Constitución Política de 91. Una de las cosas que más llamó la atención en este país fue que desde un comienzo la Constitución del 91 mostró su deseo de acabar por completo con la Constitución del 86. Y desde el preámbulo mostró los dientes. Mostró los dientes, por ejemplo, en el preámbulo dice: en ejercicio de su poder soberano, el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por los delegatarios de la Asamblea Constituyente, invocando la protección de Dios. Nada más. Entonces, en la Constitución del 86 se iniciaba el preámbulo con la invocación de Dios de esta manera: en nombre de Dios, fuente suprema de toda sabiduría. Y en la nueva constituyente se dice invocando la protección de Dios. Ya no se dice que Dios es la fuente suprema de toda sabiduría. ¿Para qué? Para no meter ahí la filosofía de Santo Tomás, la causa eficiente, la causa formal, la causa final, y que Dios es la causa de todo, causa primaria y final de todo. Dios es la fuente suprema de todo. Ya no. Dice, invocando, dice, el ejercicio de poder soberano es representado por los delegatarios de la Asamblea Constituyente, invocando la protección de Dios. Y con el fin de fortalecer la unidad, hemos convenido en promulgar la siguiente Constitución Política de Colombia. Ahí empezó la nueva Constitución. Y en los principios fundamentales nos dice de entrada: Colombia es un Estado social de derecho. ¿Sí ven? Nos volvieron un país socialista, al menos por definición. Colombia es un Estado social de derecho. Un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de todas las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Entonces, trae aspectos totalmente nuevos que no se tenían. La nación colombiana se reconstituye en forma de república unitaria. Pero la de ahora, eso decía la del 86, la de ahora, esa república unitaria la define como un Estado social de derecho, pero además le da un gran significado en la descentralización y en la autonomía territorial, y hace énfasis en la democracia, la participación, el pluralismo, la dignidad humana y la solidaridad. Y en fin, toda la Constitución del 91 va hacia un Estado social de derecho. De modo que no me extraña que hayan metido en el artículo 58 el adefesio de la definición de propiedad. La propiedad es una función social.
porque Colombia es un Estado social de derecho. Pero resulta que modifican la Constitución y dejan sin modificar, dejan vivo todas las leyes que traten sobre el tema. En concreto, que es el trabajo de ustedes en concreto, el Código Civil, que no ha desaparecido hasta donde sé yo, el Código Civil todavía sigue vigente. La Constitución acaba con el concepto de dominio que está en el artículo 669. Y todo lo que se deriva de la propiedad, se deriva los modos de adquirir, accesión, tradición, usucapión, se derivan de allí la posesión, la tenencia, en fin, acabaron con el Código Civil, todo el código. ¿Y qué hacemos los profesores? Pues tenemos que seguir enseñando el código a sabiendas de que la Constitución acabó con los códigos. Esto es tremendo. Esto es muy difícil. Y yo no he visto al ministro de Educación ni nadie. No he visto a los parlamentarios ocuparse de este punto. Yo no veo a nadie. Eso quedó ahí como letra muerta, el artículo 58 de la Constitución. Entonces, ¿la propiedad es una función social? No, la propiedad es un derecho. Eso no nos quepa la menor duda. La propiedad es un derecho. Un derecho. ¿Que implica obligaciones? Sí, claro. Bueno. Bien, entonces por ahí yo creo que podemos dejar con tranquilidad a la Constitución del 91 y vamos a tocar algunos aspectos importantes del derecho constitucional colombiano. Pero no se escucha nada. Aló, aló, aló. Bueno. Hablemos, es que hay muchas cosas de qué hablar, ¿no? Hay que hablar de la organización electoral, de los estados de excepción, las relaciones internacionales, la fuerza pública, la nueva organización territorial, es decir, el derecho es bien alto. El proceso contencioso constitucional, que es una cosa que no la teníamos. De modo que sigamos a ver con el tema de la organización electoral. Es que los derechos son muy extensos y el tiempo para exponer es muy corto. Vamos a hablar de la organización electoral. Hablemos de las elecciones. Entonces, si tenemos la Constitución de conformidad con el artículo 258 de la actual Constitución, el voto es un derecho y un deber. Es un derecho y un deber. Es secreto y mediante tarjeta electoral. Son elegidos popularmente en Colombia. ¿Quiénes son elegidos popularmente en Colombia? El presidente, el vicepresidente, los senadores, los representantes, los gobernadores, los diputados, los alcaldes, los concejales, los miembros de las juntas administradoras locales, y lo fueron también los delegatarios en la Asamblea Constituyente. Entonces, inicialmente, en la nueva carta no había suplentes y en consecuencia las vacantes en las corporaciones públicas se llenaban por los candidatos no elegidos de la misma lista en orden de inscripción sucesivo y descendente. ¿Quiénes son las principales autoridades electorales en el país?
son el Consejo Nacional Electoral y el Registrador Nacional del Estado Civil. ¿Cuáles son los principios del sistema electoral? Como principios de un sistema electoral democrático, conocemos los siguientes: el secreto del voto y la publicidad del escrutinio. Estos principios se traducen en la expresión libre, espontánea, auténtica de la voluntad de los sufragantes, el secreto del voto y la publicidad del escrutinio. La eficacia del voto. En virtud de este principio, las interpretaciones legales deben conducir a la validez del sufragio libremente emitido frente a las que tienden a su anulación. La capacidad electoral, la interpretación de las inhabilidades e incompatibilidades para elegir o ser elegido, que deben ser restrictivas. La proporcionalidad. Este principio pregona que todos los grupos y partidos deben obtener la representación de votantes que los respalden. Los rasgos del sistema electoral. ¿Cuáles serían? La división electoral establece circunscripciones que coinciden con la división administrativa del territorio para la elección presidencial y vicepresidencial. Donde no hay, todo el país constituye una circunscripción nacional. Dentro de aquellas se eligen los miembros de los cuerpos representativos con base en las listas inscritas. La población es la base para determinar el número de representantes de cada circunscripción. Los periodos de los miembros de ambas cámaras son iguales y coinciden con el periodo presidencial. Entonces, los periodos de los miembros del Senado y la Cámara coinciden con el periodo presidencial. Los cuerpos de representación no pueden ser disueltos y solo pueden sesionar simultáneamente. En fin, hay una serie de rasgos importantes del sistema electoral. ¿Quiénes conforman el Consejo Electoral? El número de sus miembros lo señala la ley, pero no debe ser menor de 7, y son elegidos por el Consejo de Estado para periodos de 4 años. Se eligen de ternas que elaboren los partidos y movimientos políticos y deben reflejar la composición política del Congreso. Sus miembros deben reunir las mismas calidades para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no son reelegibles. ¿Cuáles son las funciones? Ejercer la suprema inspección de la organización electoral, elegir y remover al Registrador Nacional del Estado Civil, decidir los recursos contra las decisiones de sus delegados, servir de cuerpo consultivo al gobierno, en fin, un montón de funciones. ¿Quién es el Registrador Nacional del Estado Civil? Importante saber. Este funcionario lo elige el Consejo Nacional Electoral para un periodo de 5 años. No puede ser reelegido y sus calidades son las mismas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, para ser elegido registrador nacional, necesito los mismos requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema. El Registrador Nacional del Estado Civil está al frente de la registraduría. La registraduría es, acuérdense ustedes, el organismo que se ocupa de la organización de las elecciones en Colombia. Tiene la tarea de identificarnos a todos mediante la expedición de tarjetas de identidad para los menores y cédulas de ciudadanía para los mayores.
Ese registrador nacional tiene, entre otras funciones, las siguientes. Es un montón de funciones. Dirigir el funcionamiento de todas las dependencias de la registraduría, organizar y vigilar el proceso electoral, convocar el Consejo Nacional Electoral, actuar como secretario del Consejo Nacional Electoral, crear, fusionar, suprimir cargos, en fin, tiene un montón de funciones. Los registradores municipales, sí, hay registradores municipales. Para cada municipio está previsto un registrador municipal nombrado por el delegado del registrador del Estado Civil. Le corresponde a estos registradores municipales, les corresponde la vigilancia y organización electoral de cada municipio. Sin embargo, para municipios con más de 100,000 cédulas se prevén 2 registradores de distinta afiliación política. Bueno. Hay unos estados que se llaman estados de excepción, que son el estado de conmoción, la guerra exterior, la emergencia, especialmente esos 3 estados de excepción. En la Constitución del 86 preveía la institución del estado de sitio. Entonces se declaraba en estado de sitio una parte del país o todo el país. ¿Para qué? Para el manejo de las perturbaciones del orden público, político y policivo. Y la institución de emergencia económica para enfrentar los hechos perturbadores, calamitosos o amenazantes del orden económico y social. Pero resulta que este país vivía siempre en estado de sitio. Entonces el estado de sitio se convirtió más en la regla que en la excepción. Y entonces llenó de críticas la institución y aconsejó su revisión. Por eso el constituyente del año 91 consagró los estados de excepción. Los estados de excepción, como se los dije, el estado de conmoción interior, en la guerra exterior, el estado de emergencia económica. El estado de conmoción. Antes era el estado de sitio. Hoy se llama de conmoción. El presidente puede declarar el estado de conmoción con la firma de todos sus ministros para toda la República o parte de ella por atentados severos contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. Eso era el famoso estado de sitio. Y Colombia, desde que yo conozco a Colombia, siempre ha estado bajo estado de sitio. Hoy se dice que su duración no puede exceder de 90 días, prorrogable por 2 periodos iguales. ¿Qué se consigue con esto? Mediante esta declaración, el gobierno tiene las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas y efectos de la perturbación, y los decretos legislativos que dicte pueden suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción, pero en ningún caso los civiles pueden ser investigados o juzgados por la justicia penal militar, que era lo que se hacía antes, ya no. Dentro de los 3 días siguientes a su declaratoria o a la prórroga, el Congreso se reúne por derecho propio con todas sus atribuciones y el presidente de la República le rinde un informe sobre las razones que motivaron la declaración del estado de conmoción. Bien. La guerra exterior. Mediante esta declaración,
El gobierno tiene las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra y procurar la normalidad. Este es un estado al que puede llegar Duque ante cualquier problemita que le dé al señor Maduro por organizarnos a los colombianos. Entonces, durante este estado de excepción, el Congreso se reúne con la plenitud de sus atribuciones y el gobierno le debe informar sobre los decretos dictados y la evolución de los acontecimientos. Esta declaración solo procederá una vez que el Senado haya autorizado la declaratoria de guerra, salvo que a juicio del presidente fuera necesario repeler la agresión. Los decretos legislativos que dicta el gobierno bajo el estado de conmoción o guerra exterior, porque hay conmoción interior y hay conmoción o guerra exterior. Los decretos legislativos que dicta el gobierno suspenden las leyes incompatibles con el estado de guerra y rigen durante el tiempo que ellos señalen y dejan de tener vigencia tan pronto se declare la normalidad. El Congreso puede reformarlos o derogarlos en cualquier época, es decir, el Congreso puede dejar sin piso al presidente de la República. La emergencia. El presidente puede, con la firma de todos los ministros, declarar este estado de excepción cuando sobrevengan hechos distintos de los que originen los estados de guerra exterior o de conmoción interior que perturben o amenacen perturbar en forma clara e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública. Entonces también estado de emergencia. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional sobre estos estados de excepción? La Corte Constitucional dijo, comillas, el Estado de Derecho es una técnica de organización política que persigue como objetivo inmediato la sujeción de los órganos del poder a la norma jurídica. A la consecución de ese propósito están orientadas sus instituciones que bajo esta perspectiva resultan ser meros instrumentos cuya aptitud y eficacia debe ser evaluada según cumplan o no a cabalidad la finalidad que constituye su razón de ser. Con esta disposición legal se acaba la costumbre generalizada por parte del gobierno de decretar una suspensión genérica de múltiples leyes vigentes con la simple fórmula de que se suspenden todas las normas que les sean contrarias, porque esa es una forma de legislar ahora. Se suspenden todas las normas y leyes que sean contrarias. Ahora hay que indicar expresamente cuáles son los ordenamientos concretos que son antagónicos con el estado de excepción, lo cual facilitará el control de constitucionalidad y terminará de una vez por todas con la indeterminación de la normatividad. Entonces, se acabó con eso, que eso era una sinvergüenzura. Tiene que haber una proporcionalidad de las medidas tomadas durante los estados de excepción con la gravedad de los hechos. Las medidas que se adopten durante los estados de excepción deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos. Esta es una exigencia que está en el artículo 214 de la Carta. La proporcionalidad hace relación a la justa medida que debe existir entre los distintos instrumentos que se dicten para contrarrestar el orden perturbado y las situaciones o circunstancias de crisis que se pretende conjurar. Entonces,
La proporcionalidad, ¿qué es? Es la razonabilidad que debe mediar entre la medida de excepción y la gravedad de los hechos. Y esa proporcionalidad debe ser evaluada por el juez constitucional, es decir, por la Corte Constitucional, cuando ejerce el control oficioso de los decretos legislativos expedida en cualquiera de tales periodos, con el fin de ver su legalidad o no. Bien. Corte no investigará al magistrado Granados. Estoy viendo aquí un letrero, dice, Corte no investigará al magistrado Granados. ¿Qué será ese volvió? Eso tiene que ver con Odebrecht. Bien, los llamados derechos humanos y los estados de excepción. De conformidad con el artículo 214, numeral 2, 214, numeral 2. No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. Los estados de excepción a que se refieren los artículos anteriores se someterán a las siguientes disposiciones. Entre esas, no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso, se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las facultades del gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a los derechos humanos y los estados de excepción, de conformidad con el artículo 214.2 de la Constitución del 91, se prohíbe la suspensión de los derechos humanos y libertades fundamentales durante los estados de excepción. Se prohíbe la suspensión de los derechos humanos y libertades fundamentales. En el mismo sentido, el artículo 93 de la Constitución nos dice que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Entonces, los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Bien. ¿Puede el gobierno decretar amnistías o indultos generales? ¿Qué podemos decir sobre ese tema? La concesión de facultades al gobierno para decretar amnistías o indultos generales por delitos políticos y conexos, según la Corte Constitucional, es contraria a la Constitución, porque la facultad conferida al Congreso de la República es exclusiva e indelegable. Entonces, esas concesiones que se le da al gobierno para decretar amnistías o indultos generales no es constitucional. Tiene que decidirlo el Congreso por mayoría de los 2/3 de los votos de los miembros de una u otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. Entonces, el Congreso de la República puede conceder por mayoría de los 2/3 de los votos de los miembros y por graves motivos de conveniencia, puede conceder amnistías o indultos generales por delitos políticos. Bueno.
En cuanto a los estados de excepción, la regulación de los estados de excepción, eso lo hacíamos antes a través de la declaratoria del estado de sitio. Durante muchos años en Colombia, la declaración de estado de sitio fue casi una regla general y no excepción. La carencia de una ley que precisara el marco de su ejercicio fueron algunos de los factores que desprestigiaron la institución de los estados de excepción. Entonces la Constitución del 91 previó la necesidad de cambiarlo por un régimen gradual, también con los controles políticos. El Congreso de la República, que ejerce un control constitucional previsto en la Carta anterior y que además se va para la Corte Constitucional, también para mirar la legalidad de esos ¿qué le dijera yo? De esas medidas que se tomen bajo el estado de excepción. Hay unos poderes punitivos del Ejecutivo que van a tipificar nuevas conductas delictivas, pueden aumentar o reducir penas, pueden modificar procedimientos y cambios de erradicación de los procesos. Pero en ningún momento el Ejecutivo queda autorizado para intervenir en la administración de justicia, ni suprimir la intervención del Ministerio Público, ni a tipificar delitos por actos legítimos de protesta social. Entonces, esas facultades que se le atribuyen al gobierno solo pueden ser utilizadas cuando existan hechos perturbadores que hagan imposible su control por medio de los mecanismos ordinarios con que cuenta el Estado. Entonces, ante circunstancias que pongan en peligro la normalidad del Estado, puede el gobierno sacar una serie de decretos. Porque la función de los gobernantes es la de crear condiciones para vivir en la normalidad y controlar que las tensiones no rebasen los márgenes normales, actuando según su capacidad. Entonces la tarea de controlar los estados de excepción tienen una incidencia trascendental en lo que respecta a la responsabilidad que le cabe al presidente y a los ministros del despacho, ya sea por declarar determinado estado de excepción, en este caso el de guerra exterior, sin haber ocurrido las circunstancias que dan lugar a su implantación, como por el abuso o extralimitación en el uso de las atribuciones legislativas. Entonces, la Corte Constitucional, ¿qué ha dicho sobre este control político? La Corte Constitucional ha dicho que el acentuado control político que ejerce el Congreso en los estados de excepción cumple una función democrática de contrapeso al poder ampliado que adquiere el presidente. Pero adicionalmente se pretende que con ocasión del mismo se adelante en el seno del Congreso, sede natural del diálogo y de la deliberación nacional, un debate sobre la específica problemática que originó el correspondiente estado de excepción con el objeto de ventilar públicamente las responsabilidades, examinar sus causas, estudiar las diferentes alternativas y proponer cambios o proponer soluciones. Los decretos que dicta el gobierno
con fundamento en los estados de excepción, con base en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución, se denominan decretos legislativos. Entonces, repito, los decretos que dicte el gobierno con fundamento en los estados de excepción se denominan decretos legislativos. Y por mandato expreso de la misma Constitución están sujetos al control constitucional automático y oficioso por parte de la Corte Constitucional, la que decide definitivamente sobre ellos. Según la Corte Constitucional, los fallos que dicta esta corporación en relación con dichos decretos legislativos tienen el carácter de definitivos y sobre ellos no se puede volver, porque según el artículo 243 de la Constitución hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Si ven, entonces, puede que el presidente emita una serie de medidas y la Corte Constitucional entra a revisar en forma automática el control de la Constitución sobre todos esos decretos que dicta el gobierno. Y entonces, según la Corte Constitucional, los fallos que dicta la Corte en relación con esos decretos legislativos tienen el carácter de definitivos y sobre ellos no se puede volver, porque según el artículo 243 de la Constitución hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame. Es que tengo una inquietud en el artículo 213, el tema de conmoción interior. Pues a mí me parece que la Constitución está como muy general, porque perturbación de orden público todos los días, desde hace muchas décadas, Colombia vive en perturbación de orden público y por cosas desde que usted se conoce, desde que yo me conozco, es decir, toda la vida, desde 1930 y pucho, 40 y pucho por acá. El desde país, la época de la violencia sería. Es que el país siempre estaba en violencia. Cuando hacía la pregunta mía es, ¿el presidente qué herramientas tiene para declarar esto? O sea, no hay una forma de decir que debe cumplir unos requisitos, porque cualquier presidente lo puede declarar en cualquier momento y está dentro de la norma. Me parece esto, pues, es tremendo. Es que el presidente de la República, con la firma de los ministros, puede declarar todo el país o parte del Estado, puede declararlo en conmoción interior. No lo ha hecho porque no ha querido. Sí, porque no ha querido, pero es que es para no demostrar internacionalmente que Colombia está mal. Entonces, porque si un presidente acude a eso, significa que no tiene claridad en su gobierno, que su país no marcha bien, que las instituciones no están funcionando, que no hay ley, que no hay nada. Y entonces a un presidente no le conviene declarar en estado de conmoción interior todo el país, que era lo que se llamaba antes de estado de sitio, y que los políticos ingenuamente creen que al cambiarle el nombre por grave perturbación del orden público desapareció lo del estado de sitio. Seguimos en estado de sitio. Entonces, cuando un país está en estado de sitio, está en estado de anormalidad, y entonces ningún presidente quiere que lo juzguen así, ningún presidente quiere que digan que el país bajo el gobierno del presidente Duque está en un estado de perturbación del orden público, ¿no? Por eso entonces no lo hacen y entonces acuden a otras medidas represivas y entonces aquí no vamos a salir de eso. Porque es que si mediante la declaración pues el presidente tiene unas facultades inmensas para conjurar las causas de la perturbación y dicta y puede dictar decretos legislativos y con esos decretos pueden hasta suspender las leyes que sean incompatibles con el estado de sitio, ¿no? Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque lo van a juzgar internacionalmente, van a decir es que Colombia no es una democracia perfecta, Colombia está en estado de sitio.
Y la verdad es que desde que usted se conoce y yo me conozco, el país siempre ha estado bajo estado de sitio. Hoy le llamemos conmoción interior. Y cuando es internacional, conmoción exterior, guerra exterior o conmoción exterior, conmoción interior. Y con Venezuela estamos teniendo un montón de problemitas muy, pero muy, muy serios. Lo que pasa es que Maduro vive buscando la camorra, vive buscándole la pelea a Colombia para tener no sé qué pretexto quiere Maduro. Porque el problema es de que el problema no es entre Venezuela y Colombia. El problema es entre las naciones que respaldan a Maduro y las naciones que respaldan a Colombia. Y entre las naciones que respaldan a Colombia están los Estados Unidos. Y con los Estados Unidos se viene Francia, se viene Inglaterra, los estados de la Commonwealth, en fin. Y viene también con los Estados Unidos, vendrían para nosotros los israelitas, el Estado judío. Entonces nosotros estamos respaldados muy grande, muy fuerte. Pero también Maduro está respaldado por China. Entonces, ¿qué quieren con eso? Buscar una confrontación mundial. Es decir, llegar a una tercera guerra mundial. Esa es la parte fregada. Y con este hombre tan atrabiliario como es Maduro, que no encuentra inconveniente en violar. Miren, es que a cada rato nos viola el territorio. Entra tropa, entran aviones, entran helicópteros, disparan y matan gente. Y nosotros tenemos que quedarnos callados para no prender la mecha. Ahora, no sé con Biden. Biden es de izquierda, ¿no? Pues yo no entiendo eso, ¿no? Son millonarios, pero millonarios de izquierda. Ahora, Trump había terciado todo para la derecha y había frenado todo y tenía frenada a Cuba y a Venezuela. Ahora Biden yo creo que va a abrir la compuerta. Y entonces, ¿para dónde vamos? Terrible, ¿no? ¿A ustedes no les preocupa eso? A mí me preocupa enormemente. Bueno, pero más me preocupa es que lleguemos a 7:45 y yo esté todavía quitándoles tiempo a ustedes para la siguiente clase. Bueno, me place pues saludarlos. Que pasen una feliz noche, que descansen. Que descanse, profesor. Gracias. Doctor, igualmente. Gracias, doctor. Igualmente. Doctor, gracias y buenas Doctor, noches. Buenas hasta noches para mañana. todos. Hasta mañana, profe. Me quedé Gracias, doctor. Buenas noches. sin ver la cara de Sidonia. Profe, mañana eso ya es un hecho. Sidonia. Prepárese. Bueno, yo me pongo un cinturón. ¿Cómo quiere? ¿Medio cuerpo o cuerpo entero? Uy. Uy, no me ponga a escoger a leer porque cualquiera de las dos. No. Pero aclare, ¿medio cuerpo para arriba o medio cuerpo para abajo? No, para arriba. Porque es que esa elección sí es muy difícil. Medio cuerpo hacia arriba, la cara. Bueno, sí, con la cara me basta, ¿no? Con la bueno. Con la cara me imagino el resto. Bueno, que sueñen con los angelitos. Bueno, profe, hasta mañana. Gracias, doctor. Feliz noche, feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Bueno, igualmente, gracias.